La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Queridos amigos, es un placer presentarles al profesor Pastor Orville Swindoll. Swindoll nos va a hablar sobre el discipulado. Él fue pastor durante muchos años, fundador de una publicadora de libros evangélicos. Él ha sido profesor y él pastorea una iglesia en la gran ciudad de Miami. Él durante tantas décadas ha practicado el discipulado y hoy viene a enseñarnos cómo discipular a otros. Con nosotros el pastor Orville Swindoll. Con ustedes el profesor Orville Swindoll con la clase Discipulado. Qué bueno estar aquí para estudiar este tema tan importante del discipulado cristiano. Y al tratar este tema no podemos hacer mejor que revisar el mismo trato de Jesús con sus discípulos, con los más allegados a Él. Y lo que vamos a hacer en este estudio, dividir en 4 partes, es que en la primera parte vamos a tratar 2 textos clave, que después les voy a mencionar. En la segunda parte vamos a mirar otro texto y con las primeras 2 sesiones procuraremos una definición bíblica, especialmente en base a la experiencia de Jesús, sobre lo que es el discipulado cristiano. En las últimas 2 sesiones vamos a considerar la forma en que la iglesia cristiana llevaba a la práctica esa experiencia que Cristo había presentado con sus discípulos. Quisiera formularles algunas preguntas para abrir el tema. ¿Cuál sería tu plan de acción si tuvieras que alcanzar al mundo con el Evangelio y dejar fundamentada la iglesia en el menor tiempo posible? ¿Por dónde comenzarías? ¿Y con quién contarías para realizar esa obra? El Nuevo Testamento nos enseña que Jesucristo dio su vida por nosotros en el Calvario y resucitó de entre los muertos para nuestra redención, pero también nos muestra el plan cabal que utilizó para asegurar que el mensaje de salvación llegara a todo el mundo, aún después de su partida, y que la iglesia fuese establecida en la tierra. El trato de Jesús con sus discípulos más allegados entonces puede servir de ejemplo y modelo para nosotros al trabajar con otros, queriendo hacer caso al mandamiento del Señor de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces vamos a considerar en primer lugar un texto que aparece hacia el fin del ministerio público de Jesús. Me refiero a Juan capítulo 17. Y después de considerar este texto vamos a considerar otro tomado del libro de Marcos, que aparece al principio de su ministerio. Justamente en esta gran oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, vemos que Él hace una evaluación de su propio trabajo con sus discípulos. Y es por eso que para este tema tiene tanta importancia. Vamos a prestar atención entonces a la lectura de este capítulo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo
te glorifique a ti. Cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gracias por su atención durante este pasaje tan extenso. Es muy obvio al considerarlo que Jesús casi todo el tiempo está hablando de su relación con los discípulos y de lo que Él quería hacer con ellos. Y lo que quiero hacer ahora es señalar 7 puntos muy importantes que Jesús mismo señala en este texto. En primer lugar, el papel clave de los discípulos. La carga de esta oración está en torno a los mismos discípulos, este grupo íntimo que Jesús formó en derredor suyo durante unos 3 años de ministerio terrenal. Esta oración revela la importancia que tiene ese grupo para Jesús. Evidentemente Jesús quería dar una formación a sus vidas a fin de que ellos pudieran acompañarle y luego hacer el ministerio.
pues de allí en más, o del tiempo de esta oración en más, ellos lo van a representar a Jesús. Por lo tanto, el mundo evaluará la obra de Jesús por lo que ve en estos hombres. El segundo punto es que es obvio que hay una obra en marcha, no completada. Nos puede parecer extraño que Jesús manifieste la conciencia de haber acabado la obra que el Padre le dio. Él dice al Padre, he acabado la obra que me diste. A veces me ocurre, en esos arranques muy humanos, que algunos ángeles mirando de los portales del cielo, acabado. ¿Cómo acabado? Si recién se inició. Tanto falta hacer con estos hombres. Obviamente Jesús está muy consciente de que estos hombres no están perfectos, que falta hacer una obra en ellos. Desde el punto de vista de Jesús, la efectividad de su obra en los discípulos no dependía de que ellos superaran todas las fallas propias antes de su partida. Jesús reconoció las limitaciones de ellos y sobre todo entendió que ellos deberían seguir creciendo en gracia, en fe, en santidad, etc. Para eso Jesús envió el Espíritu Santo y ellos tendrían que aprender a depender de Él, y especialmente en su último discurso, justo antes de participar de la Pascua juntos por última vez, Jesús planteó la importancia de que ellos conozcan y que sigan la guía del Espíritu Santo. Otro elemento que vemos en esta oración es la importancia de la intimidad con el Padre de parte de estos discípulos. Es obvio que uno de los grandes objetivos de Jesús con sus discípulos era que ellos llegaran a tener una estrecha relación con el Padre Celestial. Déjeme decir de paso que ningún discipulado puede ser efectivo si no relaciona a la gente estrechamente con Dios. Pues no estamos tratando con una cuestión meramente humana. Hay una obra divina, hay un propósito de Dios. Y Jesús, consciente de ello, está forjando en estos hombres la relación con el Padre Celestial. Creo que ese es el sentido de la frase que Jesús usa en el versículo 6, he manifestado tu nombre a ellos. El nombre quiere decir la identidad. ¿Cómo es Dios el Padre? Jesús quería que ellos lo conocieran y que se relacionaran estrechamente con Él. También dice Jesús que ellos sabían de dónde procedía Él, o sea, su vocación divina. Que Él no vino para hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad de su Padre. Jesús le reveló al Padre, les dio a los discípulos sus palabras, les enseñó a orar al Padre y tener fe en Él. El cuarto punto es su compromiso con la palabra de Dios. Jesús dice en su oración al Padre que Él les ha dado las palabras que el Padre le dio. No podemos obviar la tremenda importancia de las palabras de Dios. Estos discípulos, dice Jesús, han guardado sus palabras. Vale decir que Jesús tenía la conciencia de que habían recibido la palabra en su fuero interior, en su corazón, y no simplemente como un dato pasajero como quien lee el diario. Han guardado tus palabras. Ese compromiso con las palabras del Señor es esencial. No podemos crecer en la fe si no tenemos un compromiso con la palabra de Dios. El quinto punto que quiero señalar es la unidad, que Jesús está señalando como de absoluta importancia. En efecto, Él señala que la unidad es necesario para que el mundo conozca que Jesús fue enviado por el Padre. Yo recuerdo un gran teólogo que hace unos cuantos años falleció. Dijo, la evangelización, aparte de la unidad de la iglesia, es un disparate.
Porque si no tenemos bien claro en la mente de que el Señor nos ha unido a todos por la sangre de Jesús, Dios ha formado una sola familia, un solo pueblo. Si no tenemos presente esa realidad, terminaremos, queriéndolo o no, formando prosélitos para nuestra secta, nuestra idea particular. Y Cristo está procurando que haya claridad en los discípulos. Tenía una tarea magna, porque forjar unidad entre esos hombres tan dispares, que evidentemente tenían bastantes disputas entre sí, era una tarea bastante importante. El sexto punto es la conciencia de la vulnerabilidad de estos hombres. Jesús dice, yo oro por ellos, no por el mundo, porque pertenecen al Padre. Jesús está muy consciente de que ellos siguen siendo vulnerables. Vale decir, no hay ninguna garantía de que estos hombres van a seguir caminando como deben. Es una cuestión de fe, es una cuestión de confianza en Dios, es una cuestión de que el Espíritu Santo obre en ellos y que ellos capten eso. ¿Cuántos hemos conocido otros que comenzaron bien y terminaron mal? Es una triste realidad que quisiéramos de alguna manera dejar de lado, pero evidentemente es importante para Jesús señalar que ellos precisan una operación de la gracia de Dios en sus vidas para asumir plenamente sus responsabilidades después de la partida de Jesús. Ruega Jesús entonces al Padre que los guarde del mal, pero que no que los quite del mundo. Además, ellos necesitan una experiencia continua de santificación a través de la verdad de Dios. Interesante que Jesús no señala alguna experiencia mística, como decimos, sino que dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La formación del pueblo de Dios es principalmente por el magisterio, es decir, la enseñanza de la palabra que se escucha, que se graba en el corazón, que lo tiene presente uno, que después lleva a la acción, a la práctica en la vida propia. Y finalmente el séptimo punto que quiero señalar es el compromiso de estos discípulos con la misión de Jesús. Jesús ve en la actuación de ellos la continuidad de la misión que el Padre le encomendó a él. Pues él dice en versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Si vamos a ser discípulos, tenemos que seguir con la misma conciencia de misión. No estamos aquí para ver lo que podemos lograr nosotros, sino a cumplir lo que está en el corazón del Padre. Jesús en todo momento reconoció su total dependencia del Padre. Incluso dijo palabras que parece como si fuera una negación de sí mismo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Lo que ve al Padre hacer, así hace el Hijo. Yo hago siempre lo que agrada a mi Padre, dijo Jesús. Bien, pasemos ahora al segundo texto que se halla en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Y en contraste con el texto anterior que tomamos del fin del ministerio público de Jesús, esto ocurre al principio. Marcos 3, versículos 13 al 15, que reza así. Después subió Jesús al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, de este pasaje queremos señalar 6 puntos que me parecen bastante obvios del mismo texto. En primer lugar, Jesús no trabaja a solas.
aunque su expiación por nuestros pecados fue una obra necesariamente solitaria, en el desarrollo de su ministerio terrenal, desde el principio quiso tener consigo un conjunto de compañeros, de amigos, de colegas, a fin de compartir con ellos la carga como también las alegrías. Esta característica de Jesús debe corregir nuestra tendencia de querer figurar y sobresalir. Hemos de tener presente que el Señor quiere forjar entre nosotros una interdependencia los unos de los otros. Vamos a hablar de eso después. Pasemos al segundo punto, sobre la soberanía y el misterio de Dios. Es interesante observar lo que dice Marcos. Jesús llamó así a los que Él quiso. Mateo nos dice que Jesús llamó primero a Andrés, pero después no preguntó a Andrés, Andrés, ¿qué te parece si llevamos también a Simón Pedro, tu hermano? ¿Y te gustaría que tragamos a otro? No. Jesús llamó a los que Él quiso. Las Escrituras nos dice que oró toda la noche, previo a la selección, el nombramiento de estos 12 hombres que estarían con Él en una relación muy íntima. Tenemos que ver la soberanía de Dios en esto. Yo les digo la verdad de que al pasar los años estoy cada vez más convencido de que sin comprender que Dios hace las cosas soberanamente, no vamos a entender nunca las cosas de Dios, porque Dios hace las cosas y a veces nos queremos preguntarnos, ¿por qué hiciste así, Señor? Me imagino que algunos de los discípulos dicen, Señor, pero a él no, mire, si lo traes a él, le va a arruinar el grupo. Pero no, Jesús no hizo caso a sus pensamientos. Y es que se manifestaron. Para que una obra sea de Dios es necesario reconocer que Él toma la iniciativa, Él determina el proyecto, los tiempos, el sitio, etc. Él mismo elige a los que serán sus instrumentos. El llamado divino sigue siendo la prerrogativa de Dios. Y siendo así, nunca lograremos descifrar su gran misterio. Vez tras vez te vas a quedar preguntando, Señor, ¿cómo es que me llamaste a mí? ¿Por qué pusiste la mano sobre mí? Gracia, soberanía, misterio, bondad. Aleluya. En nuestro andar con Dios, ni la experiencia ni la intimidad pueden obviar nuestra total dependencia de Él. La obra, como también los obreros, son de Él. El plan y la estrategia también. Y los recursos y los tiempos. Todo es, como dice Pablo a los romanos, todo es de Él, por Él y para Él. Nunca debemos volvernos posesivos con respecto a la obra, y mucho menos atribuirnos a nosotros la gloria y el poder. Si hay algún fruto, si hay alguna bendición para alguien, es porque Dios intervino, porque Dios obró. Muy bien. El tercer punto es la pluralidad en la actuación. Estableció a 12, dice Marcos aquí, y así determinó no solo obrar sobre la arcilla de sus vidas, sino también dejar que la interacción entre los mismos discípulos constituyera otro campo donde Dios llevara a cabo su propia voluntad. Si yo permanezco solo, me siento capaz, santo, ilustrado, bueno, pero cuando estoy con otros, hay roces, hay dificultades. Como cualquiera, cuando se casa una pareja, cada uno se cree
en la mejor situación. Pero no pasa mucho tiempo antes de descubrir que hay roces, hay dificultades, hay tensiones. Y es necesario ajustarse el uno al otro. Y imagínense, yo me imagino que a veces este grupo de 12 discípulos parecía una bolsa de gatos. Uno se pregunta, pero Señor, ¿vas a poder hacer algo con esos hombres? Se me ocurre que alguien veía a Judas Iscariote sacar dinero de la bolsa y dice, mira, está robando. Ese loco, colega nuestro. Y sugiero que tengamos presente que a menos que aprendamos a andar con otros que no nos agradan en todo, no vamos a poder servir al Señor fielmente. Dios es fiel y Él ha llamado a unos cuantos para servirle a Él en conjunto. Es un principio en las obras de Dios desde la antigüedad. Siempre un mínimo de 2 o 3 se requieren como testigos. Las obras unipersonales apelan al ego y desvían la vista de Dios. Dios distribuye sus dones entre los suyos a fin de que todos tengan que complementarse mutuamente y depender los unos de los otros. El cuarto punto es algo que hemos visto en el texto anterior, la relación íntima con Jesús. El primer propósito de la vocación, según nos señala Marcos, es para que estuviesen con Él. Eso señala la relación íntima que Jesús procuró con los discípulos. No solo está preparando obreros o técnicos, Él desea forjar una estrecha amistad con ellos, un vínculo de amor y confianza, y para eso la intimidad es esencial. El desarrollo de la obra de Dios depende no solo de la capacidad o talento del obrero, sino de su relación íntima con Dios, como también con sus compañeros y colegas. Muchos obreros hay que prefieren actuar a solas, menos problema. Pero ese no es el plan de Dios. Esta intimidad sirve múltiples fines. Descarta las ideas irracionales, frena el desarrollo libre del egoísmo, descubre los vicios y las fallas más notables, a la vez que sirve para proveer compañerismo y consuelo en las pruebas y para desarrollar conceptos y apreciaciones más amplias, para la ayuda mutua. Hay tantas razones por qué hemos de permanecer juntos y aprender a apreciar los unos a los otros. Muy bien. El quinto punto es la conciencia de misión. El propósito de Jesús, señalado por Marcos también, como para enviarlos a predicar. Eso los involucra en la misión de Jesús. No serán meros espectadores, sino participantes de su carga, de su compasión, de su conciencia de la voluntad del Padre. El obrero del Señor no es, como dijimos, un mero técnico, sino un siervo de Dios, empapado de su compasión, imbuido de su gracia y sabiduría. No es un asalariado que trabaja por la compensación que puede recibir, sino que es motivado por los intereses de su Señor. El concepto cristiano de predicar es más que dar un informe o anuncio. Es proclamar la verdad con carga y pasión, consciente de haber sido enviado por el Señor. Y finalmente, el otro punto de este texto que quiero señalar es la autoridad espiritual. La autoridad que Jesús los otorgó para sanar enfermedades y para echar fuera demonios da a entender que tendrán que asumir ellos la responsabilidad. Tendrán que comprometerse, actuar por motivación propia y no solo preocuparse por obedecer. Tendrán que entrar en el conflicto con aquel que quiere frustrar el propósito de Dios en los hombres. Sin autoridad uno se vuelve vasallo. Con autoridad se interesa directa y personalmente en la obra. Sin autoridad es imposible realizar una obra espiritual.
El trabajar bajo autoridad implica la intervención de Dios en la realización. Jesús quería formar un equipo que hiciera suya la obra de Dios en el mejor sentido de la palabra. Dios no solo tiene interés en hacer ciertas cosas, sino en forjar su camino y su carácter en el obrero. Quiere hacerlo cada vez más como su Señor. Tú y yo tenemos que ser cada vez más como Cristo.